¿Y qué le parece si oramos? Incline su rostro ahí en su lugar y dile: Padre Santo, gracias porque puedo estar en tu casa esta mañana. Quiero que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida, a mi corazón, que por sobre todas las cosas seas tú enseñándonos, guardándonos, fortaleciéndonos. Llénanos de tu presencia y de tu amor. Y gracias porque a través de la Escritura podemos ver tu provisión, tu amor, tu cuidado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema esta mañana se llama tormenta perfecta. Y sabes, cuando utilizo la palabra tormenta perfecta, quiero que dimensionemos la profundidad de la palabra tormenta. No es una llovizna, no tiene que ver con un mal rato. Me di a la tarea de investigar qué es lo que forma una tormenta. Y una tormenta no es que caiga lluvia. Una tormenta no es que empiece a haber viento. Dicen que para que exista una tormenta tiene que ser la mezcla de dos tipos de viento: viento frío y viento caliente, que chocan entre sí y empiezan a generar una especie de remolinos de vientos, y en eso se confabula el tema de la lluvia, y luego se confabula el tema de los truenos, y empiezas, eso provoca una tormenta. Y sabes que en muchas ocasiones, muchos de los que estamos acá no viven. Y una de las cosas que yo siento que Dios trabaja más con mi corazón es cuando yo prendo el carro y prende ese foco. Yo le llamo el foco de la maldición, que es el de una pompita de gasolina que prende y dice trin, y luego el tablero te dice: usted puede andar solamente 10 kilómetros. Y me aconteció que cuando yo agarré mis papeles, aconteció que cuando yo llego a donde uno pasa su visa, saco mi visa. O sea, para empezar ya iba como que malhumorado. Luego me aconteció, voy a utilizar cosas que no son de tanta dimensión, pero para que veas cómo se va juntando todo. Quise hacer un café en la mañana. Cuando te levantas a las 5:30 de la mañana, por lo menos te quieres echar un cafecito, y había puro descafeinado, y a mí no me gusta el café descafeinado, es un café de mentiras. Entonces no quise ese café. Me voy, no había café, prendo el foco, llego a donde inspeccionan y saco mi visa y veo que no trae mi foto. Y avanzo el carro y me dice el oficial: ¿cómo amaneció? Y le digo: mal. Y me dice el oficial: ¿por qué? Le digo: porque fíjate que traigo otra visa. Y le hace: ah, perfecto, pero bien tranquilo. Y mi corazón empezó tuc, 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 tuc. Y yo me dice: pásele para allá. Y luego en eso ya le hablo, me dice: ¿tiene su visa? Le hablo a mi hijo para que me la lleve. Y en eso me pregunta mi hijo, me dio mucha risa, me dice: papá, ya te llevo la visa, pero te tienen esposado. Y yo me empiezo a reír, le digo: pues si no robé, nomás se me olvidó la visa. Pero sabes, me di cuenta de algo, que en medio de las tormentas es bien importante dimensionar muchas cosas. Ahorita te voy a dar el fin de la historia. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Estoy hablando después de la resurrección de Jesucristo. Versículo 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, mas como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Présteme atención, versículo 37. Cuando Jesús se aparece, quiero que preste atención, dice: mirando ellos aún hablando estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Lo primero, de las principales cosas que Jesús hace cuando Él resucita, Él aparece en medio de los discípulos que se estaban reuniendo y lejos de decirles, he resucitado, he estado aquí. Jesús, yo quiero que esta mañana entiendas algo. Dios entiende tu necesidad. ¿Cuántos decimos amén? Dios entiende tu necesidad. ¿Sabes por qué Dios llega con los discípulos y lo primero que les dice es paz a vosotros? Porque Dios estaba entendiendo, Dios a través de Jesús estaba entendiendo que estaban muy atribulados. Imagínate, te lo he venido diciendo los domingos atrás. El Mesías al que ellos servían lo habían crucificado, lo habían matado, lo habían aborrecido, se habían pasado de lanza a los romanos con él. ¿Cómo crees que iban a estar los discípulos? Entonces Jesús, cuando se les aparece, lo primero que les dice es paz a vosotros. Pero aquí viene una lucha que todos tenemos de manera interna. Quiero que prestes atención al versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban. Yo quiero que esta mañana dimensiones algo. Dios te quiere dar paz, pero hay algo que tú tienes que aprender a pensar. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que piensas en el diario andar? ¿Sabes? Y ahí es donde se empieza a formar la tormenta. El día de ayer yo estaba muy tranquilo sentado porque ni me metieron a un cuartito. Los que han ido a sacar un permiso, ahí estaba sentado. Yo ahí estaba sentado muy tranquilo. Pero ¿sabes cuál fue mi problema? Que presté oídos a lo que decía otro oficial adentro. Oí que a lo lejos otro oficial adentro preguntó y le dijo a la que me había atendido, muy amable la señora, muy amable, ¿y ese qué está haciendo ahí? Y el ese era yo. Y entonces cuando preguntó, pero la voz fue de, ¿y ese qué está haciendo ahí? Pues lo oí yo hasta afuera. Y le dice la señora muy amable, es que se le olvidó la visa. Y le hace el tipo, pues a que venía. Y yo dije, ¡zas! Entonces mi pensamiento, ¿cuál crees que fue? Yo me imaginaba, como anteriormente me había dicho mi hijo, esposado. Yo me imaginaba que cuando me iban a traer la visa me iban a decir por olvidadizo. ¡Chac! Y entonces mi pensamiento se empezó a potencializar, que de repente veo que, pues tú estás sentado y volteo, y veo que la señora le hace así, y veo que entra uno de los policías, y yo dije, ya vienen por mí. O sea, ni quien me pelara. Pero yo ya sentía que iban por mí, que me iban a detener, que me iban a llevar, que ya nunca más iba a volver a cruzar. Y yo iba a decir, ¿y este cuerpo americano dónde va a quedar? Y entonces mi mente estaba tan asustada por mis pensamientos. Porque vamos a ser francos, cuando uno empieza a escuchar cosas que no te edifican, que no vienen de parte del corazón de Dios, van a pasar dos cosas. Fíjate antes de la palabra pensamientos. Entonces, espantados, ¿y qué dice? Atemorizados. Cuando tú alejas tu pensamiento de Dios, tu pensamiento de la palabra de Dios, ¿cuántos creemos que Dios ha dicho que Él cuida de sus hijos? Pero llegan a nuestras vidas los pensamientos que nos espantan y nos atemorizan. Y parecería que somos expertos. Y empiezas, y cuando te calmas dices, pues no es tanto, no es tanto. Después de que yo sentía que ya me llevaban detenido, yo me calmé y dije, pues si no les hice nada, nomás se me olvidó la visa, pues a cualquiera le pasa. Agarré otra y luego me pregunté, ¿y por qué le pasó eso? Pues me levanté dormido, discúlpeme. Y se lo dije tan simple que el Señor me dijo, váyase a sentar. Y ahí me tenía sentado. Pero sabes, cuando tú estás espantado y atemorizado, tus pensamientos no empiezan a ser el mejor cómplice a tu vida. Tus pensamientos te empiezan a llevar a mal, que fue lo que les pasa a los discípulos. Los pensamientos de los discípulos, al ver que todo se estaba cayendo a pedazos, lo primero que piensan es, Jesucristo ya no va a regresar. Y sabes, me encanta esta lectura, quiero que vayas ahí en Lucas 24, versículo 44, dice, y les dijo, estas palabras os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué dice?
El entendimiento. Cuando tú estés pensando cosas que tú sabes que no te ayudan. Mira, yo me he dado cuenta de esto. Soy maestro de trabajo y siempre me he topado con alumnos que tienen dos percepciones de la vida. Hay uno que aunque sabe y es inteligente, siempre se estresa, se angustia. Yo tengo alumnos que yo los veo que son muy inteligentes y les digo, el día de mañana hay examen, y yo sé que son muy inteligentes, y después me los topo en el pasillo. ¿Y cuál crees que es su plática? Profe, ¿y que va a venir el examen? Y va a estar difícil. Y yo, déjame en paz, no molestes. Profe, pero va a estar difícil. Y yo por adentro, eres inteligente, ¿qué te preocupas? Y sabes, me topo con aquel que carece de conocimiento, por no ofender a los que conocen. ¿Y sabes cuál es la plática de ellos? ¿Qué onda, profe? Perdieron los Pumas. Y yo volteo y le digo, desgraciado, mañana tienes examen, ¿ya estudiaste? ¿Para qué? La vida es un riesgo. Y le digo, papito, no sabes nada. Y dice, pues no nos enseñó usted una frase, profe: el que tenga miedo de vivir, mejor es no le hubiera sido nacer. Y yo, cállate, ponte a estudiar, cabeza dura. ¿Para qué, profe? ¿Para qué? Como quiera, 6 sitios, 7 sitios, pasa uno. Y yo me quedo pensando, no te estoy diciendo ni estoy hablando del tema de la mediocridad, ni ese, no te vayas por esa línea. Te estoy hablando del pensamiento. Y la escritura dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor. ¿Y sabes por qué se nos hace la tormenta perfecta? Porque acá empieza. Acá empieza el mejor escenario para generarse la tormenta perfecta. Y sabes que muchas veces parte de la actitud, por eso Jesús llega y les dice, tuve que hacerles ver y abrirles el entendimiento. ¿Cuántos problemas vives porque esto no ha cambiado? ¿Cuántos problemas tienes que lidiar? Tú dejas, ¿cuántos creemos que Jesucristo salva? Dígame amén. ¿Cuántos creemos que Dios tiene poder? Pero nadie queremos transformar nuestros pensamientos. Por eso muchas ocasiones, aunque Dios está con nosotros, el problema sigue siendo igual, porque no cambias tu pensamiento. Lo único que haces es cristianamente dices, ay, me dio un santo coraje. O sea, ya el coraje nomás le pusiste santo y te sientes bien alivianado. Pero el hecho es que Dios no ha abierto tu entendimiento. Fíjate lo que dice la escritura. Ve conmigo a Juan capítulo 14. Y esta mañana quiero que dimensiones algo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan, dice la escritura, miedo. Yo quiero que dimensiones algo. Jesús, cuando habla, tiene que hacerte entender en tu cabecita, en nuestra cabeza, muchas cosas como esta. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo quiero que dimensiones algo. La paz que tú y yo tenemos acceso no es cualquier paz. No es cualquier paz. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años me tocó ir a un concierto cristiano, y no se me olvida, de un cantante que se llama Marcos Witt. Cuando Marcos Witt andaba a 1000, que Marcos Witt era el Miel San Marcos de ahorita, y me tocó ir, y me acuerdo que uno de los organizadores me dejó un pase de acceso que decía en aquel entonces Full Access, pero atrás traía su nombre. Y cuando me lo da este gafet, me dice, este es el mío, es el personal, con este puedes entrar a cualquier lado. Y me acuerdo que cuando yo llegaba a lo mejor a algún área, lo enseñaba y me decían, no, sí puedes pasar, pero no. Y lo volteaba y veían su nombre, ¿y qué crees que me hacían? Pásale, porque traía el gafet de esta persona. Cuando te lo traspolo a La Paz, me encanta lo que dice la escritura. Dice, la paz os dejo. Dios dice, la paz ahí está, pero dice algo más profundo a través de Jesús. Mi paz, ¿os qué? Os doy. Una cosa es que la paz esté ahí. Es como cuando usted llega y está peleado con su esposo o su esposa, que dice, ahí está la mesa, el refrigerador y mi viejo. ¿A poco no?
Ahí está, el vato, ahí está. No, acá es diferente. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabes por qué batallamos tanto? Porque ni siquiera queremos agarrar la paz de Cristo. No me puedes decir que Jesucristo no tuvo una tormenta perfecta. Tienes que dimensionar lo que vivió Jesucristo. Creció en un hogar medianamente acomodado, con un carpintero que era su papá, con María que era su mamá, con algunos familiares. Va creciendo. A la edad de los 30 años se empieza a generar un ministerio, llegando a los 33 años, después de que él empieza a ver lo que Dios tenía preparado para él. Todos creeríamos que Jesucristo va a terminar como un rockstar, y sí, pero el proceso es el proceso más doloroso nunca antes visto. ¿Sabes por qué Jesús dice, mi paz te dejo? Porque quiero que esta mañana dimensiones. Si hay algún ejemplo de tormentas perfectas, se llama Jesucristo. No me puedes, imagínate, fíjate, Jesús siendo y sabiendo que es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, y ver que los romanos se le están bañando. ¿Qué hubieras hecho si eso te pasaba a ti? ¿A poco no? Si nomás se estacionan enfrente de tu casa y dicen, quítate de aquí, que es mi casa. La saqué 30 años en el Infonavit, es mía. ¿A poco no? Y los andas corriendo porque te sientes con poder, con autoridad. Imagínate Jesús viendo que está crucificado, que están vendiendo, están apostando sus vestidos, que lo dejaron sin ropa. Imagínate tener paz ahí. Imagínate tener paz cuando le entierran la lanza en su costado. Imagínate tener paz cuando le ponen una corona de espinas. Imagínate tener paz cuando tienes a tu derecha y a tu izquierda unos ladrones. ¿Sabes por qué Jesús dice, mi paz os dejo? Y quiero aclararte algo. Mi paz os dejo, lo dijo antes de ser crucificado. Así es que cuando hay un dicho en México que dice, cuando la cantas antes, ¿vale qué? Doble. Los demás, hermanos, le invito a que tenga cultura general. Lea un poquito. Este está fascinante, dice, cuando la cantas, vale doble. ¿Sabes qué dice Jesús? Mi paz te dejo. Y Jesús sabía dónde iba. ¿Sabes cuál es el problema de la falta de paz? Que no hemos controlado nuestros pensamientos. Ve conmigo tu escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cuando lo encuentre, dígame amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la escritura? ¿En esto qué? Pensad. Dile al de al lado, deja de pensar cosas malas. ¿Sabe qué es nuestro problema? Me encanta que le dices, tú primero, tú primero. Es la parte más fascinante cuando predico, que le digo, dile al lado, porque no porque me guste que usted le diga, sino porque me gusta ver las reacciones. Tú primero, tú primero. Estamos enojados por tu culpa, tú piensas mal, ¿a poco no? Y ¿sabes lo que dice la escritura? Esta mañana yo quiero que tú dimensiones algo. Cuando la escritura dice que Dios cuida de sus hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios? ¿Sí te has puesto a pensar que no elegiste el día en que naciste? Tú no lo elegiste. No elegiste la familia con la que naciste. No elegiste a tus padres. Muchos de los que estamos acá ni siquiera elegimos el barrio en el que nacimos. Muchos ni siquiera en la educación básica elegimos dónde estudiar. Estudiamos donde papá o mamá nos puso, o la abuelita o el tío o nuestros tutores. Ahí nos pusieron. Muchos no elegimos ni siquiera la forma en la que nos íbamos a vestir. ¿Has visto fotos viejas? Fotos de cuando tenías 3, 4 años. Y la peinaban, hermana, con el copete así, ¿se acuerdan? Y le ponían el fleco. Y le ponían esas calcetas de encaje con holanes. ¿O te acuerdas, hermana, cuando te peinaban con 2 chongos así? Y que todavía tu mamá dice, se ve hermosa. Y tú con la cara, ¿te acuerdas? Tú no la elegiste. Así como el hermano empieza a ver las fotos y le cortaban, en mi época, cortarte el pelo de honguito
Era wow. Y tú veías a todos así. Y me acuerdo que en mi época, hace tiempo, platicaba con unas personas. Eran cosas que no elegías. No elegías que tu mamá te vistiera de chores de cuadros. Y me gusta decir chores de cuadros, con bolsas al lado, pero el calcetín largo y en tenis. Yo me acuerdo que así me vestía mamá. Yo no lo elegí porque mamá decidía qué ponerme. Pero sabes que me doy cuenta que a pesar de que a mí no me gustara, ella estaba cuidando de mí. Él estaba cuidando de mí. ¿Sí me estoy explicando? Y esta mañana tienes que dimensionar lo mismo. A pesar de que esta mañana tú no entiendas lo que estás pasando, porque a lo mejor no lo entiendes, no lo dimensionas. A lo mejor esta mañana ni siquiera te queda claro. Porque dices, ¿por qué estoy pasando esta tormenta perfecta? Porque pareciera que estoy vestida con calcetas de holán y short y playera que no combinan, que pareciera que Dios no te está cuidando. Dios te dice, piensa en lo bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es agradable. Piensa en eso. Sabes, días atrás me tocó quejarme por algunas circunstancias que estaba viviendo. Y se acercó un buen amigo, sin agraviar, y me dijo, imagínate que estuvieras inválido, perdonando la comparación, me lo dijo él. Y me causó un conflicto muy grande. Me dice, imagínate que no pudieras estar aquí, imagínate que estuvieras en un hospital. Y yo, no, pero es que es un escenario muy conflictivo. Dice, imagínate que no te pudieras mover. Y me empezó a llevar a escenarios donde mi pensamiento era de bastante dolor. Me di cuenta que el imaginarte así te puede llevar a un tema de angustiarte. Y recuerdo que toda esa tarde yo estaba pensando, es que imagínate si es cierto, si me pasa eso, si me pongo así, ¿qué pasaría si no me puedo mover? Y empecé. Y de repente me dijo, vente pa, vamos a jugar básquet. No, porque si me caigo, me pego en la columna, me puedo quedar inválido y se va a cumplir. Y empiezas. Hasta que dije, a ver, tranquilo. Y tuve que recordar lo que dice la Escritura, si me lo pones desde arriba. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, aprende a pensar en lo verdadero. Deja de estar pensando en escenarios hipotéticos, que es lo que más nos encanta, ¿a poco no? Somos expertos. ¿Qué pasaría, pastor? Y si pasa, no ha pasado. No ha pasado. Pastor, es que usted no sabe, hay recorte de personal. Y si me corren, pues todavía no te han corrido. Todavía no se dan cuenta que te van a correr. No te han corrido. Pastor, es que usted no sabe. La otra vez platicaba con una hermana muy angustiada porque decía, pastor, yo estoy preocupada por mi hijo, no sé qué va a estudiar, ya ve que la situación se está poniendo difícil, dice, la economía, y me empezó a decir tantas cosas. Yo le dije, hermana, ¿cuántos años tiene su hijo? Dice, tiene 6 meses. ¿Qué crees que pasó por mi cabeza? Dije, ay, hermana, preocúpese porque camine. Aprende a pensar en lo verdadero. Y fíjate lo que dice la Escritura. Ve conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 35. Esaú, si me puedes ayudar. Usted me va a decir, pastor, ¿cómo le hago para salir de esa tormenta perfecta en la que me metí? Marcos capítulo 4, versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una grande tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose respondió al viento y dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar, que dice, le obedece? Número 3, la pregunta que esta mañana yo quiero hacerte y Dios te quiere hacer es, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para tu vida? Sabes, te lo pregunté hace minutos atrás con otro cuestionamiento, pero lo que llama mucho mi atención es que una cosa es escuchar, saber, y otra muy distinta es tener una experiencia.
Vivir una experiencia es totalmente diferente. Hay experiencias que tú tienes que aprender a vivir, que son las que van a fortalecer tu diario andar. No solamente es conocer o tener conocimiento, es que puedas dimensionar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere hacer en ti. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba en la popa, empieza a surgir un viento. Y creo que a muchos nos pasa eso. Porque yo te pregunté minutos atrás, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Y el 99.9% gritó, amén. El problema no es si Jesús va en la barca o no va en la barca. El gran conflicto que tenemos es qué acontece cuando los vientos, cuando la lluvia, cuando los truenos, cuando los problemas, cuando de repente te llaman y te despiden, cuando de repente tus hijos se ponen graves, cuando te das cuenta de que ibas por el chequeo de rutina y es cáncer, cuando de repente amaneces un día y la casa te la están pidiendo, te están despidiendo del trabajo, el carro lo robaron, chocaron el carro, cuando ves que tus hijos están empezando en rebeldía. ¿Cómo actúas cuando el pensamiento se pone difícil? ¿Cómo actúas cuando pareciera que la tormenta perfecta llega a tu vida? ¿Cómo actúas cuando pareciera que la tormenta perfecta está empezando a suceder en tu vida? Y sabes, muchos cuestionan a los discípulos, pero a mí me encanta lo que hacen los discípulos en esa historia. Cuando ellos ven que la tormenta se está suscitando, lo primero que hacen es, van y le hablan al maestro, van y le hablan a Jesús. Cuando llegue una tormenta a tu vida, no me lo tomes a mal, pero que lo primero que hagas no sea hablarle a tu compadre o a tu comadre. Sé que son tus amigos, sé que son hasta familia, pero no le hables a tus papás, no le hables a tus hermanos. Y no me quiero que me saques de contexto. Que lo primero que hagas es háblale a Jesús. Háblale a Jesús. ¿Y sabes por qué te lo digo? Te voy a poner un ejemplo. Sucede mucho en los matrimonios. Cuando estás pasando un momento de tormento en el matrimonio, lo primero que haces es le hablas a tu mamá, mamá, o a papá, mamá, es que mira, esta se me está bañando, mami, no me echa lonche y no me cuida. ¿Cómo crees que va a estar mamá cuando vea a tu príncipe azul encantado? Pues muy molesta. O al revés. En cambio, si tú vas y empiezas a orar y le dices, Señor, vengo a ti, pongo en tus manos la vida de mi esposo, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. Señor, que seas tú guardándolos, ayudándolos. Y si es tu voluntad, Señor, en el tema de mi esposo, de mi esposa, si tú quieres llamarlo a tu presencia, Padre. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Te das cuenta que nuestro pensamiento es en problemar a otros. Y desde chiquitos, cuando nos molestaban, lo primero que se mamá, me está molestando. Y si veías a alguien al lado, me está molestando. O sea, nos encanta jalar en los problemas juntos así. ¿Y sabes qué me encanta de los discípulos? Los discípulos le dijeron, Jesús, 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 ten cuidado que estamos pereciendo. Y me encanta que Jesús se levanta, calma la tempestad, calma la tormenta. ¿Cuántos queremos que Jesús calme nuestra tormenta? Número uno, háblele a Jesús. Pero número dos, me fascina. Fíjate lo que recrimina Jesús. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así? ¿Qué dice? Amedrentados. Y si leíste conmigo Lucas capítulo 24 versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban y veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Te das cuenta que el problema medular se da aquí adentro? Eso es lo que le recrimina a Jesús. ¿Por qué te atemorizas si voy yo en la barca?
Bastó con que me hablaras para que yo calmara todo. ¿Por qué te atemorizas? La otra vez me acuerdo que me habla mi hijo y me dice: papá, se me olvidó el lonche. Y le digo: bueno, y dice: ¿puedo decir aquí en la escuela que me den de comer? Y le digo: pues espérate para el sábado, para el DBC. Le digo: pues pide. Le digo: tú ve y pide. Pero a mí me encanta cuando le digo eso a mi hijo. Le digo: tú ve y pide. Diles que tu papá más tarde va y paga. Y sabes a mí que me gusta, que mi hijo ha aprendido a creer en eso. He tenido que pagar unas cuentas, esa es otra historia. Pero sabes que he visto que el tipo va y dice: apúntalo, al rato va a venir mi papá. No sé si ven la fe de él, o los señores sin conocerme dicen: pues va a pagar. Pero ya cuando llego por él me dice: pa, hay que pagar. Y yo pues ya me bajo y ya pago. Pero sabes que he entendido que él sabe que su papá va a dar la cara por él. Y yo siempre le he dicho eso. Le he dicho: no importa lo que hagas, no importa el error que cometas, no importa la circunstancia más difícil que estés viviendo, no importa el error, la equivocación más grande, usted siempre va a encontrar a su padre para cuidarlo. Eso yo se lo he dicho a mi hijo. No importa que la gente te coma. ¿Por qué? Porque sé que tu posición es complicada, porque sé que no quisiste nacer hijo de pastor y te tocó ser hijo de pastor, y sé que tu posición es bastante complicada. Pero yo cuando me siento y platico con él le digo: a diferencia de cualquier otro niño, tu posición es estresante, es complicada, es difícil, porque todos te juzgan, te critican, te señalan. Pero yo siempre le he dicho algo: cuando tú te equivoques, siempre tu papá va a estar allí para cuidarte. Y sabes que he entendido que con Dios es igual. Dios te dice: desde el vientre de tu madre te conocí, te puse nombre. Sé que a los ojos de muchos ni siquiera deberías de estar acá, porque muchos te ven con ojos de asombro y dicen: ¿vas a la iglesia? Pues si tú no cambias, eres Satanás encarnado. A muchos los he escuchado que así les dicen. La familia. Y a lo mejor tú te sientes indigno porque hay errores que has cometido, porque hay circunstancias de la vida que no sabes en qué momento la tormenta llegó, no sabes en qué momento la circunstancia llegó, no sabes en qué momento no has podido superar un error que has tenido, no has podido superar una tormenta que has vivido hace años, hace meses, hace semanas o quizás hace días. Pero Dios te dice: tengo que recordarte algo. Si tú me buscas y si tú me clamas, yo ahí voy a estar para ti. Y sabes que me encanta de Dios, que Dios dice: no me voy a avergonzar de ti, no me puedo avergonzar de mis hijos. Y eso es lo maravilloso cuando sabes que Dios no se avergüenza de sus hijos. Eso es lo maravilloso de caminar en el mundo espiritual, que siempre hay un padre que dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. Y ni siquiera es un tema de santidad, y no me saques de contexto, ni siquiera es un tema de perfección. Lo único que les dice Jesús es: calmó la tormenta. Jesús, no te das cuidado que perecemos. Jesús se levanta, calma la tempestad, dice: ¿por qué estáis amedrentados? Y esta mañana Dios te dice: ¿por qué te amedrentas? Yo voy en tu barca. Yo sé que esta mañana usted me puede decir: pastor, pero es que el dolor es mucho. Y Dios te dice: ¿por qué te amedrentas? Pastor, la deuda, ¿por qué te amedrentas? Pastor, el matrimonio, ¿por qué te amedrentas? Pastor, es que usted no sabe, los hijos me están torturando, parecería. Uno me sacó 4, el otro me sacó 6, la otra ni siquiera apunta a la tarea. Y empieza, y Dios te dice: ¿por qué te amedrentas? ¿Por qué te amedrentas? Tú me vas a decir: es que la tormenta. ¿Quién va en tu barca? ¿Quién va en tu barca? Cuando Jesús va en tu barca, tienes derecho a algo fundamental. Y termino con este ejemplo. No sé si alguna vez has jugado ese juego de mesa que se llama Uno. Y una de las características del Uno, antes que salieran muchos Unos renovados, recuerdo que había una carta que se llamaba, que era un comodín, pero ese comodín era un toma 4. Y esa era la mejor carta que podías tener en ese juego. El toma 4, el comodín toma 4. Era la mejor carta. Era una carta que era
la más espléndida que te podía tocar, porque el que estaba antes de ti, aunque pudiera poner un rojo, un azul, un amarillo, el color que fuera, tú tenías un toma 4 que podías escoger cualquier color. ¿Sabes que la vida en Cristo así es? No importa todo lo que te pueda pasar antes. Esta mañana tú en tu mano derecha tienes a Jesucristo resucitado. Y Dios a través de Jesucristo dice: ¿por qué tienes miedo? Sé que llegó el dolor, pon a Jesucristo. Sé que llegó la angustia, pon a Jesucristo. Sé que llegó la ansiedad, pon a Jesucristo. Sé que llegó la ansiedad, pon a Jesucristo. Sé que llegaron los problemas, porque pareciera que los problemas nos alcanzan, y Dios te dice: ponme a mí primero. ¿Y sabes qué termina diciendo la historia? Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar ¿qué dice? Le obedece? ¿Cuántos queremos conocer la gloria de Dios? No vivas de experiencias prestadas. Lo peor que le puede pasar a una persona es vivir de experiencias prestadas. No vivas de experiencias prestadas. Quita eso de tu vida. No vivas de una experiencia de otros. Vívelo tú. Vívelo tú. Muchos vivimos de experiencias prestadas, de traumas que nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos. Hace mucho tiempo escuché una historia que tiene mucho que ver con las experiencias prestadas. Dicen que había una señora que cuando metía la pizza al horno, le cortaba las orillas y la metía cuadrada. Y entonces la abuela, la hija lo vio y la hija lo hacía igual. Y después la nieta veía que su madre lo hacía y lo hacía igual. Y después la bisnieta lo hacía igual. Y un día el esposo le dice: amor, ¿por qué metes la pizza cuadrada y le cortas las orillas? Y dice: no sé, mi mamá sí lo hizo. Y entonces fue él buscando la raíz generacional. Y cuando llegaron con la bisabuela, que todavía vivía, dice la bisabuela: yo la meto así porque mi horno es tan chico que le tengo que cortar para que entre. No es un tema de sabor, no es un tema de que sepa mejor, es un tema que no me cabía. Y entonces la hija pasó esto de generación en generación, creyendo que tenía que ver con algo bueno, y era un tema de espacio. Muchas veces así estamos. Hemos aprendido a creer que Jesucristo resucitó, que Dios está en el cielo, que Dios es bueno, pero no hemos aprendido a renovar nuestra mente y saber que el Dios que está en el cielo es el Dios que te quiere bendecir en esta tierra. El mismo Dios que está en el cielo es el mismo Dios que puedes decirle: Jesús, ayúdame en este problema terrenal. Es el mismo Dios que con poder resucitó a Jesucristo y lo sacó de una tumba y ahora está sentado a la diestra de Él. Es el mismo Dios que te quiere bendecir en tu momento de crisis, de dolor, de que no encuentras un pensamiento lógico. Esa es una tormenta perfecta. Cuando no encuentras un pensamiento correcto ni lógico, que tú dices: ¿en qué momento estoy en este problema? ¿En qué momento pasó esto? Es donde tú tienes la facultad de decirle: Jesús, ayúdame, ten cuidado que perezco, échame la mano. Y sabes que me encanta que Jesús, antes de reprocharlos, calmó el viento, hizo grande bonanza. Sí les reprochó, pero primero solucionó el problema. Deja que Dios solucione tus problemas. ¿Cuántos queremos que Dios solucione nuestros problemas? Incline su rostro esta tarde y dile: Padre, gracias. ¿Y qué te parece si te pones un poco espiritual ahí en tu lugar? Empieza a orar y dile: Señor, en esta hora quiero que sea tu Espíritu Santo haciéndome recordar que aunque estoy viviendo de las peores tormentas que jamás me imaginé, no sé en qué momento la tormenta está acá, no sé en qué momento la tormenta se dio de esta manera. Sí, Señor, pareciera una tormenta perfecta, donde llegó el temor, la ansiedad, el dolor, el sinsabor, donde llegó la agonía, donde llegó la perturbación, donde mis pensamientos no van alineados con tus designios, donde siento que perezco y muero. Esta mañana Dios te da la oportunidad de que puedas decirle: Jesús, ayúdame,
Porque a lo mejor sientes que el corazón se te ha transformado por el dolor que llegó. Porque a lo mejor sientes que tus pensamientos se han olvidado. Hoy quizás por tus pensamientos pasan hasta situaciones de no querer vivir, de no querer estar, donde quieres tomar un camino fácil. Y esta mañana Dios te dice: tranquilo, sé que la tormenta ha sido perfecta, sé que el dolor ha sido mucho, sé que la angustia, que el rechazo, a lo mejor ha sido un rechazo, a lo mejor ha sido un señalamiento, a lo mejor ha sido una murmuración, a lo mejor ha sido que te partieron el corazón, a lo mejor fue que se avergonzaron de ti. A lo mejor esto tiene que ver con tus padres, que tú me pudieras decir: pastor, es que usted no sabe, me abandonaron y yo no he podido crecer ni sanar en esa área de mi vida. Y esta mañana Dios te dice: solo basta con que me digas: Jesús, sálvame. Porque a lo mejor han sido tantos los sinsabores de la vida que pareciera que por eso vives angustiado, afligido, cabizbajo. Y esta mañana Dios te dice: venid a mí, todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Y deja que Dios